Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí con ustedes, aquí abriéndole las puertas y que ustedes nos las abren a nosotros más que nosotros a ustedes, la de nosotros siempre está abierta. ¿Sí o no, Sí, John? señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, seguidores de este canal tan importante, seguidores de este espacio de Hablemos del Cerebro y de la miscelánea. Aquí en Más Canal TV. Pues buenas noticias, ya estamos en YouTube, o sea que ya pueden empezar a ver los programas que estábamos realizando o que hemos realizado, algunos. Y ya empezamos esta época de decembrina, ya pasamos todo lo que fue la parte de la prendidita de las velas. Ya empezamos por ahí, ya nosotros nos fuimos de velitas, de primeras comuniones con mi torta como con mucho gusto y ya agradeciendo que mi hijo ya también recibió el cuerpo de Cristo. Respetamos pues las creencias de cada quien y aquí estamos. Continuamos con el tema de la semana anterior que veníamos hablando del CCT, que es Ciclo cibernético de transformación. que hablábamos que era cíclico, pero un cíclico como en espiral que avanzaba Ajá. para buscar unos resultados, que hay 10 pasos, perdón, De ese ciclo. para esos ciclos de cada lado del cerebro, Ajá. ¿cierto? ¿Qué más teníamos para contarles para empezar hoy? Hoy vamos a repasar esos cuatro primeras partes del ciclo que corresponden al cerebro izquierdo. Vamos a revisar las del derecho y a terminar con las del central. Eso va a ser una parte. La otra parte es la de los ejercicios de gimnasia cerebral y la otra es que vamos a hacer la introducción a cómo evaluamos nosotros nuestro año o cómo proyectamos también nuestro año desde los 14 subsistemas. El cerebro, recuerden, y para eso son los referenciales, debe estar en organización, debe tener una forma de poder clasificar los datos para que no queden en desorden. Además que empezamos aguinaldos, ya vienen los aguinaldos, ya empezamos a pedir. ¿A usted qué le va a pedir al niño Dios? No, mucha ropa. Yo le pido salud, y a partir de eso yo creo que lo tengo todo y obviamente el bienestar para mi familia. Porque empiezan aguinaldos y también todo esto que estamos haciendo es proyectándonos un poco a lo que va a llegar en Navidad, lo que va a pasar año nuevo y lo que vamos a hacer a principio del nuevo año. Esto es una parte cíclica prácticamente y precisamente con el tema que estamos tocando, ciclos. Nosotros tenemos que terminar ciclos pero para avanzar, porque a veces nos hacemos ciclos pero quedamos en el mismo punto, como el disco. Se corre, se termina la canción y vuelve y empieza y es la misma cancioncita. Sí. A los que no les tocó los LPs, long play o vinilos que llaman, tenían esa característica, se iba desplazando una aguja y él iba sonando y se volvía, o pues lo volvían a poner, que no nos quedemos en los ciclos, sino que cambiemos el disco cada vez que se acabe, digámoslo Sí, así. sí, y que vivamos el siguiente ciclo, el siguiente disco intensamente. Pero vamos a empezar. Con gimnasia cerebral. Ustedes recuerdan, estuvimos haciendo unos ejercicios sencillos, los voy a repasar para aquellas personas que no estuvieron. En una mano levantábamos el dedo índice, en la otra el meñique y cambiábamos al mismo tiempo. Índice, meñique, índice, meñique. Ah, pero es que así, es así, y es aquí, y es aquí, Exacto, y es aquí, mira que sí. y es aquí, y es aquí, ¿Cómo? pues me toca hacer medio trampita ¿Cómo porque me lo- voy quedando aquí con este medio encogido. Ese es uno. Listo, el otro es que abrimos una mano, cerramos la La otra otra. y cambiamos al mismo Ah, hey, tiempo. aquí voy yo sé que me demoro, pero aquí voy. Porque esto no es de velocidad. Es de poner atención, no dejar esto así, sino así. Eso, Y concentra. cuando cojo, cierro esta, Exacto, mira que ya y lo aquí lograste. así, y aquí así, y aquí Muy así, bien. y en fin. Listo, ese fue el número 2. También hicimos uno muy sencillo que era que una mano subía y bajaba y la otra iba hacia adelante y hacia atrás. Ese sí no he Al podido. mismo tiempo. Estaba para Ese sí no he adelante, estaba para podido. atrás, esta Ese sí no he sube y baja. podido. Esperen, yo me recalculando ruta, como dirían por Muy ahí. bien. Y cambia uno la mano. Y el cuarto que hicimos en los dos programas anteriores es que con una hacemos un círculo, vamos limpiando una ventana y con la otra vamos frenando el tren. Entonces esta sube y baja y esta hace el círculo. Primera vez que yo veo en la pantalla lo que estoy haciendo. Bueno, y ahora, practiquen. práctica, sí. Practiquen. Y ahora el nuevo es muy Practiquemos. sencillo. Practiquemos. Sí, practiquemos. En una mano van a poner el dedo pulgar en el índice
y en la otra el dedo pulgar en el meñique. Y el ejercicio consiste en pasar por todos los dedos y queda en el dedo contrario, devolverse y queda en el dedo contrario. A veces queda en el mismo dedo, ¿cierto? O en el mismo dedo. Debe quedar en el dedo contrario. Dedo contrario. Van Entonces hacia así. adelante y Chan, se devuelve chan, y queda. Chan, 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 chan. Eso, listo, muy bien. Voy muy bien. empezando, ¿no? Que eso no es fácil. Eso, pero debe tampoco quedar nos la en el complicamos. dedo contrario, sí, muy bien. Dedo Entonces, contrario y se devuelve. Chan, sí, ya empecé yo al revés. Chan, Eso. chan, chan. Él se va solo para ese dedo porque está acostumbrado, Está ¿cierto? acostumbrado. Y la idea es hacerlo bien consciente, cuando están en su trabajo esperando una cita, Pausa se pueden activa. poner a hacer ejercicio y esto funciona muy bien, ya después lo pueden hacer más rápido. Bueno. Y el segundo de hoy es también muy sencillo, se divide en 3 partes. Entran las rodillas ahí en el ejercicio. Vamos a ver, nos Entonces, toca pararnos. No, Sí. porque entonces ya nos salimos del cuadro. No, pero venga, yo vamos corro. a cruzar las manos y tocamos las rodillas. Aquí estamos Claro. tocando las rodillas. Entonces, vamos a hacerlo en el orden. Entonces dice 1 y cambian 2. 2. 1, 2. Eso. Y 1, Fue mi chica. 2. Yo lo hago al revés. Ajá. Vuelven otra vez. 1, 2, rodillas. 1, Uno, 2, 1, Ah. 2, 1, Yo sigo 2. viendo, a ver si aprendo. Es que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es muy sencillo. 1, 2, me devuelvo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ver, yo empiezo. 1, 2, 1, 2, 1. Yo lo hago al revés. Nariz, Y aquí. oreja. Eso. Bueno, ahí vamos mejorando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Aquí y aquí. Sí. Sí, ahí vamos. Muy bien. Esta es la idea. Llevamos aprender. 6, nos faltan todavía 24 ejercicios que vamos a aprender aquí con ustedes. Y Este es uno, falta otro entonces. No, ya llevamos... Llevamos los dedos, Ajá. ¿cierto? Chan, chan. El vidrio, El vidrio es otro, el sello, el sello. los dedos Los dedos, sí, ya los y dedos son que sí, es 6. cruzar. Sí, llevamos Estoy 6. prestando una atención, no que no se note que estamos en diciembre, que no. Y la idea es hacer ejercicios para evitar eso, para poder Concentrarnos. aprendernos a concentrar. Sí, sí. Bueno, habrá más. Y la idea es, como les decía, que podamos practicar y aprender muchos neuróbicos o ejercicios cerebrales o que hagamos gimnasia cerebral. Entonces, retomamos el tema de del CCT. Les decíamos, es un ciclo y lleva un orden, el orden de nuestro cerebro. El lado izquierdo, que tiene 4 partes, 4 etapas, que las llaman método científico, que son definir un tema, recuerden, definir un tema, conseguir los datos, analizarlos y sacar un diagnóstico. Eso es cerebro derecho, cerebro izquierdo. Lo estamos repasando. El número 5, el paso 5 que está en el lado derecho es futurizar con estas ideas que surgieron de acá con este diagnóstico, miramos escenarios futuros, escenarios posibles, buscamos soluciones creativas y tomamos decisiones. Y eso es de cerebro derecho, o sea, el 5, el 5.1 y el 6. Y ahí sí entra el lado central, el operativo. Y es, yo debo volver realidad esas decisiones del cerebro derecho. Las vuelvo ¿cómo? Con un plan. Paso 7, hacer un plan. Ese plan se debe ejecutar, se debe hacer. Paso 8. Paso 9, hay que hacerle supervisión, control, revisión a ese plan que nosotros hicimos. Verificar la lista. Verificar la lista, verificar el plan. Y paso 10, feedback, o sea, evaluar, retroalimentar. Si eso que yo me propuse en el paso 6, que lo convertí en un plan, sí ayudó a solucionar la situación que había diagnosticado en el punto número 4. Diagnóstico, evaluación y ejecución. ¿Cierto? Diagnóstico, evaluación o estrategias. Sí. Estrategias y plan o ejecución. Muy bien. Sí. Que también se puede, de una manera sencilla, porque eso es el CCT completo, de una manera simple sería pensar, crear,
y actuar. Pensar, crear y actuar. ¿Cuál es la idea del CCT? Que nosotros, independientemente de por dónde empecemos, porque hay personas que empiezan a crear soluciones, después las hacen y por último preguntan ¿y por qué estamos haciendo eso? ¿Cierto? O que empecemos a hacer algo, después veamos cuál era la mejor solución y por último digamos para qué igual estamos haciendo esto. O hay personas que encuentran el problema, saben cuál es la situación, empiezan a solucionarla y después dicen si lo hubiéramos hecho así nos hubiera salido más económico, en fin. Y de ahí ya veníamos con los 5 primeros pasos de 10. Sí. O sea, más allá del CCT como tal, ya hablábamos de cada cerebro para empezar todo ese proceso de evaluación. O sea, ya estábamos adelantando tema, que ya habíamos trabajado el cerebro izquierdo con 5 de los pasos que hablábamos del tema de los números, de aprendizaje con los números, de cómo memorizábamos los números, y le decíamos también que había varios tips que habíamos hablado sobre esa parte de recordar las cédulas, las claves. Yo les decía que no le dijéramos a los niños que las matemáticas son malucas o que son horribles, porque realmente ni lo son realmente un juego con el cual se aprende a vivir, que habíamos cantado, y era ese listadito rico del por qué los números y otros temas que habíamos tocado ese día. Sí, que miramos la posibilidad de cómo estimular cada uno de los cerebros, de los procesos mentales. Entonces había una opción importante que era jugar con los números. Recuerden que este modelo que nosotros estamos trabajando se llama el de los 3 cerebros, que lo propone Valdemar de Gregory en su teoría de la cibernética social proporcionalista, donde él dice que todos tenemos 3 procesos mentales en nuestro cerebro, que algunos desarrollamos más unos que otros en esos primeros años de la vida, pero que podemos desarrollar aquello que nos falta, aquello que no aprendimos en los primeros años de vida, y que podemos estimular cada uno de esos procesos mentales a través de juegos, de ejercicios, de diferente tipo de actividades para cada uno de ellos, permitiendo que haya una proporción, que compitan esos 3 procesos mentales de una manera más equilibrada, más proporcional, porque de no hacerlo así es donde aparecen todo este tipo de enfermedades mentales, emocionales, porque hay desproporción y entonces el cerebro no sabe cómo procesar, cómo interpretar, cómo analizar, cómo decidir, y a la gente le mandan medicina para equilibrar eso que no sé. Que empezáramos a hacer ejercicios, por ejemplo, que nos planteáramos que se nos acabó la pila del celular en algún momento y empezáramos nosotros a copiarlos, al menos 5 números. 5 números que nos acordáramos, empezar con ellos, y que con la reiteración, con la repetición, nos íbamos a ir acordando de cifras mucho más fácil y mucho más grandes. Por ejemplo, las cédulas o las tarjetas de identidad, que hoy son de 6, 8 dígitos, ya tirando casi a los 9. Entonces aprendernos todo eso y aprendernos el número del pasaporte, las claves que tenemos para acceso a tantas cosas que hoy en día manejamos, para que nuestro cerebro se mantenga activo. Ahí llegamos nosotros al punto 5. De ahí seguían. Ok, vamos entonces. Los otros puntos. Sí. Entonces, hasta el lado izquierdo es hacer diagnóstico, ¿cierto? Sí. Acuérdense, definir un tema, conseguir datos, analizarlos y hacer un diagnóstico. Y ahora nos vamos para el lado derecho. Buscamos escenarios de qué puede pasar, positivo o negativo, con ese diagnóstico que hice. Cuál es el mejor escenario, el peor escenario, la mejor situación, la que más nos conviene, la que menos nos conviene. De ahí no hemos escogido nada, solo vemos las 2 posibilidades, las 3, las 4, las 5 opciones que veamos en escenarios. Y viene una parte muy importante, que es buscar la forma creativa de poder llegar al escenario que más nos gusta, o que más nos conviene, o que más necesitamos. Poníamos el ejemplo en esa oportunidad de un paseo, e hicimos el paseo pasando por todas las posibilidades, por todos los escenarios. De esas opciones que más nos convienen, entonces escogemos una o 2, a eso lo llamamos decisiones, y terminó el proceso del hemisferio derecho. Esas decisiones se deben convertir en un plan, y miramos cómo
ese plan se desarrollaba. Ya me acordé cuál era la lista que me estabas ahorita comentando. diciendo. Sí, claro. Que hay algo que se llama cómo cultivar el cerebro. Entonces estábamos viendo una lista para el cultivo del cerebro. Sí. Claro, como se me pasó la lista. Entonces se toman el plan, se hace el plan, se ejecuta ese plan y se le hace control, siempre hay que hacer control, y se hace el feedback, la evaluación. Entonces, terminamos ese proceso. Nosotros empezamos, sí, la lista de cómo hacer ese cultivo, pero hoy no vamos a hacer esa lista, bueno. Porque no traje la lista. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar y hacer el repaso o el conocimiento de qué son los 14 subsistemas, que son las necesidades que tiene el ser humano. Porque decíamos la vez anterior que nosotros podemos hacer al final del año una evaluación de cómo nos fue o qué queremos hacer el año siguiente por cualquiera de los referenciales. Yo puedo hacer evaluación por los 3 cerebros, o puedo hacerlo por el CCT, o puedo hacerlo por los operacionales, o puedo hacerlo por los 14 subsistemas. No es que no vamos a seguir con el tema de la lista, sino que de todas maneras nos parece muy importante organizar nuestro cerebro, pues hablándolo en esos términos, para lo que se viene. Ya decíamos, venimos con aguinaldos, vienen los traídos, el nuevo año. De ahí ya podemos volver a retomar cómo cultivarlos, porque es muy bueno que nosotros sepamos dónde estamos parados. Si vamos a pedir un aguinaldo, y lo comentamos también, hay posibilidades de, pedimos mucho, pero no sabemos si estamos o podemos estar preparados para recibirlo, porque dentro de esos 14 subsistemas está el tema de salud, está el tema de familia, está el tema de mi lugar de trabajo, mi posición y cómo estoy ya en ese momento. Me voy enfocando por donde es cierto. Sí. Y para nosotros empezar a trabajar todo ese plan de acción que viene para el 2018. En todos los programas van a ustedes escoger el mejor. Está hablando de miscelánea, porque con Camila, que ya regresó, empezamos a tocar esos temas. Porque con Sandra también hemos venido trabajando eso, estuvimos con el Círculo de la Vida, viendo cómo estamos. Y vamos a tener una invitada muy especial, estamos esperando que nos confirme todavía no acaba el año, que nos va a hablar sobre el mapa de los sueños. Para todo eso, sí es como un batido, digámoslo así, donde ustedes ven lo mejor de allí, lo aplicamos y lo comentamos. A mí me encanta es que nos comenten cómo les ha ido con los programas, qué han pensado ellos, si les ha servido. Pongámonos los pies aquí un momentico. Hoy, que estamos a puertas de empezar las novenas de aguinaldo, ¿cómo vamos a tener esos 14 subsistemas? ¿Cómo estamos organizados? Para ver si pedimos, agradecemos lo que tenemos y si sabemos compartir. Ajá. Entonces, ¿quién se inventó la propuesta de los 14 subsistemas? Hay un profesor brasileño que se llama Antonio Rubo Miller, quien en su tesis de doctorado en la Universidad de Oxford, como parte de la investigación, estuvo mirando en diferentes continentes, diferentes culturas, cuáles eran las necesidades de las personas, de los grupos, de las organizaciones. Hay una propuesta de necesidades que la propone Maslow, que habla de unas necesidades básicas, hace una pirámide de necesidades. Y Rubo Miller dice, no, esas necesidades se pueden enfocar de esa manera o se pueden poner como las necesidades de la persona desde cuando nace. Entonces dice que el primer subsistema, todo sistémico, ¿cierto? El primer subsistema que necesita un ser humano para poder existir se llama familia. Entonces lo primero que hay que garantizar que se tenga, que se cuide, que se proteja para que un ser humano exista es una familia. Sin familia no puede desarrollarse. Entonces dice subsistema 1, familia. Subsistema 2, la salud. Ese ser que nace en una familia nace completamente dependiente. Necesita que lo alimenten, que lo bañen, que lo cubran, que lo vistan, porque no sabe hacer absolutamente nada por sí mismo. Parte de protección. Sí, y requiere de parte de esa mamá, de ese papá, del entorno que tiene, que le garanticen la salud, porque necesita salud.
Entonces, ¿quiénes garantizan eso? Pues el Estado, el entorno donde nosotros nos encontramos, los familiares que lo tendrían además satisfecho a través de los servicios públicos de salud, de los ministerios de salud y de protección. O sea, estas entidades en las cuales nosotros confiamos, para las cuales pagamos impuestos, deben garantizar que una necesidad fundamental, básica de los seres humanos, como es la salud, pueda ser garantizada. En este caso, no tanto para el adulto, es para ese ser pequeño que es indefenso y que necesita que se le garantice la... Tratando de tener a nuestros hijos en el sistema de salud, sea régimen subsidiado, sea Sisbén, sea EPS, los que tienen posibilidades de salud prepagada, etcétera, tenerlos en salud para el cubrimiento en sus primeros años, desde el tema de vacunas, el tema de todo lo que es básicamente, sí, digamos lo que las vacunas en gran mayoría, porque son varias veces hasta los 5 años, reforzarlas cuando sea necesario, y eso lo debe cubrir pues el Estado. Sin embargo, pues sabemos que hay dificultades, pero bueno, eso es otro tema. Pongamos a nuestros hijos en el tema de la salud. Eso nos ayuda mucho y nos sana de muchas cosas. Consulten a los médicos, consulten a los que saben, porque muchas veces las enfermedades se complican porque es que mi mamá me dijo que lo envolviera en periódico. Pues, sí, respeto tradiciones y respeto a las mamás de muchos, o que hay que untarle o ponerle un algodoncito que para... No, vayan al médico. Para eso el Estado debe cubrirlo, es un derecho fundamental, tanto para el derecho de los niños, que es primordial por encima de cualquier derecho. Entonces, ahí vamos. Sí. Entonces, ese es otro de los subsistemas, la salud. Sí, la familia número uno, para que pueda existir ese ser, hay que garantizar que la familia pueda conservarse. En esa familia se aprenden muchas cosas, en esa familia tiene una casa, un espacio, o debe tener pues como unas necesidades para satisfacer, debe tener unas buenas relaciones, una comunicación excelente. Entonces tenemos familia, tenemos salud. El siguiente subsistema se llama manutención o mantenimiento. Y es que entre las cosas que propone Rubo Miller es que ese ser, ese bebé que no puede garantizar su salud por sí mismo, que necesitó de una familia para nacer, necesita que se le garantice el alimento y el abrigo, el techo donde pueda desarrollarse, porque como decíamos al comienzo, no necesita todo, o sea, depende completamente, y por eso se le llama una necesidad que debe ser satisfecha por otros. Ahora, perdón, en los diferentes ciclos nuestros, pues ese es el primero donde es más fácil de evidenciar, pero en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, sigue siendo una necesidad. Todos nosotros tenemos necesidad de un grupo, de un núcleo afectivo, familia. Necesitamos estar saludables porque si no, no producimos, no trabajamos. Necesitamos tener dónde vivir, dónde dormir, cómo alimentarnos, cómo abrigarnos, sobre todo cuando hay cambios de clima, cuando hay estaciones, o cuando se está en un clima frío como Bogotá o en un clima caliente como la costa. Hay que estar cubiertos. Pues. Hablando aquí en Colombia, pues, ¿cierto? Hablando en Colombia, sí. Ese es el segundo, el tercero. El cuarto subsistema, y tenías algo para decir que yo interrumpí. No, lo que pasa es que yo le iba a comentar que son los niveles de necesidades básicas insatisfechas, que son, pues me imagino que van por ese lado, la vivienda, la educación, el techo, servicios públicos, pues eso dentro de lo que hablamos, dentro de los términos de política, que todos debemos de tener esas 5 necesidades cubiertas, que son educación, salud, vivienda, servicios públicos, y también está el tema de trabajo o empleo para poderme dotar, ese es el tema de manutención. Ahí hay 4 que están entre los 14. Ah, bueno, imagínense. Vamos aprendiendo. Yo pregunto, yo no sé, entonces aquí estoy con el experto. Gracias. El cuarto es fundamental y se llama afecto o se llama solidaridad o cariño, o sea, el amor. Ese ser que nació, que al que hay que garantizarle la salud, la alimentación, el abrigo, necesita afecto. Todos nosotros, en los diferentes ciclos de nuestra vida, requerimos de amistad, de amor, de afecto, de solidaridad.
de trabajar en cooperación con otros, bien sea en ese primer grupo o núcleo afectivo, o ya sea en la escuela, o en el trabajo, o en el barrio, en la cuadra. Cuando nosotros podemos satisfacer esa confianza que nos da el otro, el poder hacer cosas juntos, el de poder salir adelante juntos, el poder amar, o sea, tener a alguien a quien yo le pueda ayudar y en quien pueda confiar y darle cariño y recibir cariño, se vuelve una necesidad y a veces no la satisfacemos. Déjeme que yo lo tiro aquí así, es uno tan coloquial, lo tiro. Lo presento así, vienen aguinaldos, pasémoslo en familia, compartamos sanamente, o sea, la parte de la salud. No nos excedamos. No nos excedamos. O sea, que es que hay prendida de velitas como la vez pasada, y bueno, y ahorita que es el aguinaldo, entonces hay que celebrar en grande. No, las celebraciones de Navidad no son para embriagarnos, ni para perder la memoria, ni para resultar en quién sabe dónde. Es para compartir en familia, darnos el bienestar, la salud, esa salud que necesitamos, darnos abrigo, el abrazarnos, tan importante que es eso. Ahorita que empiezan los aguinaldos, que es un episodio bíblico muy bonito donde la Virgen María y San José, pues y José, vienen buscando dónde poder tener a su hijo. Está el tema también de manutención. Ah, sí, un abrigo, o sea, la casa Sí, donde van a llegar. Está el tema también del amor. Llevamos 4, eso. El cuarto, que es el afecto, el amor. Y como necesitamos al menos llegar a los 7 puntos, a la mitad, para que podamos tener la próxima semana, tiempo en esto se nos va volando. Entonces nos quedarían faltando otros 3 para que les demos, pero que este fin de semana, que empiezan las novenas, que empiezan todo, lo hagamos en familia, compartiendo, dándonos al otro, visitando a veces de pronto a los familiares, aquellos que tenemos lejanos. Vean, ahí van 4 de los 14 subsistemas y que los podemos ir abarcando con cosas sencillas. El quinto es muy simple. Ese bebé que nació empieza o necesita, es una necesidad, jugar. Entonces sí, tiene cariño, afecto, lo abrazan, le hacen el guiñi guiñi, pero necesita tener con qué jugar. Entonces ahí donde le ponen los muñequitos, la música, el móvil, el juguete que suena. Todos nosotros necesitamos recreación. O sea, el subsistema 5 se llama recreación, lúdica, deporte, salir a respirar, a jugar, a recibir sol, y eso viene desde pequeño. El número 6 se llama comunicación y transporte. ¿Por qué? Cuando nace este bebé, va creciendo, empieza a balbucear palabras, a llamar las cosas, a señalar, a decir eso, o esto, en cosas de eso, porque ya su cerebro ha madurado y empieza a articular sonidos. Pero además empieza a pararse o a gatear y a desplazarse de un lugar a otro, a comunicarse, a transportarse. Mi hijo era experto en correrse la cama, completica, y lo primero que me acuerdo yo que él dijo era angui, como Angui. tratando de angui, eso es lo que yo más me acuerdo de él. Ahí está. Entonces, y el siguiente, porque lo vamos a dejar empezado, es el de la educación, es el subsistema 7. El 5 es recreación, el 6 es comunicación o transporte, y el 7 es educación. Ese ser que nació, que se comunicó, que se transportó, necesita aprender el código con el cual las personas interactúan con él, si es en español, si es en inglés, si es en alemán. Necesita para cada uno de los 3 cerebros unas competencias, unas informaciones básicas de números, de organización, de clasificación, de investigación, de juego, de ética, de creatividad, de buscar estrategias, y por cerebro central necesita aprender cómo sobrevivir, cómo cuidarse, cómo organizar los gastos que tiene, cómo planificar las cosas, administrar, negociar, dirigir. Se necesitan aprender muchas cosas y para eso está la escuela. Hay derechos fundamentales de los niños, a una familia, a la salud, a la educación, a un techo, a una nacionalidad, porque el tener familia obviamente también la tiene la nacionalidad. Ahorita que habla del tema del deporte y lo de la educación, ahí dejamos en punta porque tenemos tema para el resto del año, para las 2 semanas que nos quedan, 2, 3 semanas que nos quedan.
para que compartamos. Pase muy bacano así, en esos términos, primera parte de empezarle a pedir al niño Dios. Este fin de semana se comparten aguinaldos, se comparte con todo el mundo, se dan dulcecitos, se dan regalos, mucho amor, muchos besitos. Y lo que les decía, o sea, si empezamos a ver los subsistemas cómo estamos y a quienes tenemos alrededor dentro de esos subsistemas, o de esos sistemas más bien, cómo vamos a empezar nosotros a compartir con ellos. Hombre, y es evaluar cómo estoy yo en relación con mi familia. Tengo una familia organizada, establecida, estoy solo, estoy lejos de la familia, tengo mi propia familia, peleo con los miembros de la familia, o sea, ¿cómo estoy? Yo, si lo voy a calificar de 1 a 5, de 1 a 10, en familia pierdo el año o mejoré, recuperé algo. ¿Qué me faltará hacer para mejorar esa relación con la familia? Tendré que cambiar de casa, conseguir otra, tendré que hacer conciliación con los miembros de mi familia, mejorar la comunicación con la familia. O sea, ¿qué hago con relación a la familia este año? Y luego con relación a la salud, tengo salud prevista, me cuido, voy al médico, me hago una revisión al año, he estado muy enfermo y no le he prestado atención a eso. ¿Cómo está mi situación de salud? ¿Puedo garantizarla, que tengo satisfecha esa necesidad? Y así, tomamos cada uno de los subsistemas y vamos calificando de 1 a 10. La excusa que tenemos mucho es que no tenemos tiempo. Ajá. Y ese tiempo que a veces no tenemos, nos lo cobran de una manera. Claro. Este año lo viví. Sí. Y yo sé por qué se los digo, eso de que le estén diciendo a uno que es que tienen que hacerle algo aquí adentro porque es que usted nunca tuvo tiempo para cuidarse, o no tuvo el tiempo para ir por sus medicamentos, o no fue al médico porque le olvidó, porque cualquier cosa. Está hablando solamente de la salud. Cuídenla. Vea, eso es un tesoro invaluable. Vamos viendo a ver cómo nos está pasando el año. Ojalá nos hayamos educado. Es que educarse hay un curso por allí de cualquier cosa, hagámoslo. Todo lo que sirva para crecimiento. Cuidemos nuestra familia, a los que tenemos hijos obviamente pues démosle todo el afecto, todas esas necesidades que hay que cubrir con ellos. Mejor dicho, ahí les encargo para que la primera novenita, el día de aguinaldos, oren por nosotros también y pidan cositas para nosotros, que la salud vale mucho, pues en el caso mío que le preguntábamos al principio, la salud. Y para ustedes mucho cariño y que tengan unas felices inicio de novenas. Muy bueno. Dentro de 8 días nos vemos, 5:30 de la tarde, como todos los miércoles en Miscelánea, vamos a hablar de cerebro. Hablemos de cerebro con John Fernando Sandoval y Mauricio Serna. Un abrazo para todos, John, muchas gracias. Nos vemos pues dentro de 8 días. Hasta dentro de 8 días. Chao.